Queridos amigos, la pregunta es ¿por qué es que en quechua se utiliza las conjugaciones de presente para el futuro? Esto sucede solamente con las segundas personas, sea singular o plural. Y se explica porque en principio el hombre parece haber dependido simplemente de adverbios de tiempo para expresar su futuro con su conjugación principal que se le atribuyó al presente. Hay muchas lenguas asiáticas que se valen de los adverbios de futuro y la conjugación del verbo continúa en la forma principal, que es la forma del presente. Sin ir lejos, el castellano también desarrolla su futuro a partir del presente, porque conjuga un verbo en el presente para aplicarlo como desinencia y darle el sentido futuro. Se trata del verbo haber, no solamente el castellano, también el portugués y otras lenguas. Entonces, veamos, el verbo haber, que significa tener, se conjuga yo, he, tú, has, el, ha, hemos, habéis y han. Y como desinencia, claro, pierden la H naturalmente y vienen al final. De manera que si utilizo el verbo escribir, digo escribir, yo escribir, y todo junto, yo escribiré, tú escribirás, escribirás, él escribir a, escribirá, nosotros escribiremos, es decir, escribiremos, y así es que se forma el futuro, este futuro castellano que yo me refiero a él como el futuro que se visualiza mentalmente. No necesitamos estar con los ojos abiertos para ver este futuro. Se visualiza mentalmente. Sucederá, vendrá, llorará, lloverá, etc. Ahora, el otro futuro, me refiero a él como aquel futuro que se desprende del presente, que es la continuación de nuestra actividad, de nuestros actos. Todavía es relevante nuestro presente en la formación de este futuro y es voy a comprar. Y no se trata del tiempo, no está restricto a algún determinado periodo de tiempo, sino a la actitud. Digo, voy a comprar aquí, de aquí a 2 años, en este lugar, y todavía vinculo el presente con el futuro. Por eso es que no visualizo ese hecho cerrando los ojos. Esa es exactamente la misma distinción que se hace con going to y will, sin confundirnos con el otro will que es presente. Hay un will presente. Y curiosamente el quechua tiene este will presente, porque si decimos que saj es la desinencia quechua de primera persona para formar el futuro, monasaj, yo querré. ¿Cómo es que monasaj podríamos utilizar en presente? Así como en will, uno de los will en inglés es presente. I will lock the door. Es decir, quiero, tengo la intención, tengo el deseo de trancar la puerta. No estoy hablando del futuro, sino del momento, pero muestro mi intención, mi deseo, por eso will. Will significa voluntad, en principio. ¿Cómo es que en quechua podríamos decir taposaj, taposaiki? Te preguntaré. Y no es futuro, sino es presente. Es decir, quiero preguntarte. Me gustaría hacerte una pregunta, taposaiki. Esto es curioso. Ya hablaremos de ello más adelante. Entonces, el castellano también utiliza o forma su futuro a partir de conjugaciones presentes. Así parece haber sido el desarrollo de las lenguas para esta conjugación futura. Y en quechua, naturalmente, esto ha debido quedar fosilizado para la segunda persona. Es decir, la misma conjugación presente sirve al futuro
en la segunda persona, sea tú o ustedes, es decir, vosotros. De modo que kanki puede ser tú eres o serás. Kankeches, kankeche, ustedes son o también ustedes serán, dependiendo del contexto. Pero solamente con estas segundas personas, porque el futuro para la primera persona tiene su desinencia propia, que es sah, y tiene la forma con objeto, sea directo o indirecto, que es saiki, yo a ti, en futuro. Si conjugamos verbos con sah, diremos rikusah, veré, repusah, me marcharé, munasah, querré, willasah, contaré, narraré, willasaiki, te voy a contar, te contaré, mejor no confundamos con este voy a. Para esto utilizaremos el supino posteriormente y parece que de ahí es que surge esta forma de futuro vinculada al presente. Ya le vamos a dar una conjugación o una lección exclusiva para no confundir con esta, que va a ser este futuro visualizado mentalmente. Entonces, bueno, con la alternativa, como les digo, la coincidencia que tanto en inglés como en castellano, en quechua, se utilice la intención de este will para el presente, como el ejemplo que les di, tapusaiki, te preguntaré, que no es a ojo cerrado, no es futuro visualizado a ojo cerrado, sino es presente que marcha en dirección a futuro y es más que nada intención. Es intención, es voluntad. Tengo la voluntad de hacer esto. Esto sucede en quechua también. Es digno de más mención. Por lo tanto, Wailusaiki, te amaré. Uyaresaiki, te oiré. Bien. Ahora la primera persona plural, sahku, sahku, munasahku, nosotros queremos, purisahku, nosotros andaremos, wampusahku, nosotros navegaremos. Ahora con nosotros, tú y yo. Aquí la desinencia es sunches. Tú y yo, y hoy en día, ustedes y yo. Se aplica a ambos, sea la forma simple o dual. Antiguamente existía la conjugación dual en varias lenguas. Entonces, el dual sería tú y yo, y plural sería ustedes, 2, 3, 4, y yo, o tú y nosotros, 2, 3, 4. Este sería el plural, pero hoy ya no se hace tal distinción, por lo que sunchis es nosotros, tú y yo, o ustedes y yo, tú y nosotros, o ustedes y nosotros. Por lo que Huañosunchis, moriremos. Causasunchis, viviremos. Tiasunchis, radicaremos. Este es el otro vivir, ¿no? Radicaremos, viviremos aquí. Tiasunchis. Tiacosunchis, nos sentaremos. Suasunchis, robaremos. Y seremos como García. Bien, ahora nos toca la tercera persona, porque saben que para la segunda se utiliza la misma conjugación del presente.
Entonces, la tercera persona singular, que es nka, nka. Tapui es preguntar, tapunka, él preguntará o ella preguntará. Tapunkaku, ellos o ellas preguntarán. Chayamunka, él o ella llegará. Chayamunkaku, ellos o ellas llegarán. Paramonka, lloverá. Y así. Entonces, resumiendo, partimos de la desinencia sah, que es singular, primera persona, exclusivamente para el futuro. Saiki es con su objeto directo o indirecto, sea acusativo o dativo. Y hasta otras formas también. Una tercera forma, particularmente, de la cual ya daré más detalle de aquí a poco. Sah, saiki, cuyo plural es sahku, sahku. El otro nosotros, que es la segunda persona y la primera persona combinadas, tiene la desinencia sunches. Para las segundas personas se utiliza la misma conjugación presente. Como muchísimas otras lenguas en el mundo, dependiendo de sus adverbios de futuro, naturalmente. Y para las terceras personas tenemos la desinencia nka en singular y nkaku en plural. Antes de terminar esto, cabe decir que la desinencia de tercera persona singular, que es nka, también sirve al singular, al plural. Es decir, ellos. Si digo paikuna, waikeikuna, mis hermanos, el verbo puedo conjugarlo en singular. Cuando menciono un sujeto en plural, ya no necesito conjugar un verbo en plural. No hay este tipo de concordancia en quechua. Es una lengua pragmática y las lenguas andinas son lenguas directas, pragmáticas. Entonces, no necesito estar haciendo concordancia como en castellano, portugués y otras lenguas mediterráneas. Por eso es que muchos indígenas, cuando hablan castellano, entienden que cerrado es un participio, cerrado es un estado. Lo toman como participio. No le atribuyen género. Y dicen, cuando llegué a tu casa, la puerta estaba cerrado. Esa es la lógica, totalmente lógico. Ahora, como uno es castellano, como uno es mediterráneo y tiene que concordar, dice, no, la puerta cerrada. Entonces, ese monasca, quechasca, yoxesca, que no tiene género en quechua, al traducirse al castellano se va a tener que ver, dependiendo del sustantivo, cuál es el género que le corresponde. Esa es una dificultad de nuestros hermanos que manejan muy bien el quechua, pero son forzados a comunicarse en castellano porque la sociedad es castellana. Bien, entonces fue la conjugación futura en esta lección.